días a todas y todos. Soy Ana Isabel Barrera Cabrera, la jefa de Servicio de Régimen Jurídico de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca, y voy a ejercer de moderadora en la ponencia sobre las nuevas competencias de la Comunidad Autónoma, desarrollo de competencias sobre el sector primario, sanidad y seguridad. Para el desarrollo de esta ponencia, que engloba tres materias, sector primario, sanidad y seguridad, contaremos con 1 hora y media, de 9 a 10:30. Trataremos de que cada una de las partes de la ponencia no lleve más de 20-25 minutos para dejar un tiempo al final de las mismas para que la gente pueda preguntar sobre las dudas que ya se hayan podido plantear o iniciar un turno de debate. Van a intervenir como ponente, aparte de la moderadora, que va a hacer una breve introducción sobre las competencias en materia de sector primario, don Fernando Giralda Brito, jefe de recursos e informe de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca, funcionario de carrera de la Comunidad Autónoma del Cuerpo de Administradores Generales y licenciado en Derecho, que abordará el tema de las competencias en materia de agricultura, ganadería, desarrollo rural, la parte forestal y también las denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas y de calidad. A continuación intervendrá Antonio Lascano de la Concha, técnico jurídico de la Consejería también de Agricultura, Ganadería y Pesca, licenciado en Derecho, y que abordará el tema de las competencias en materia de pesca en aguas interiores. A continuación intervendrá doña Elena Sánete Altamirano, que es letrada de la Comunidad Autónoma de Canarias, especializado en temas de función pública, que estuvo también de letrada coordinadora de la Viceconsejería del Servicio Jurídico en la rama civil, mercantil, penal y constitucional, y que actualmente ocupa el puesto de letrada del Consejo Consultivo de Canarias. Abordará Elena el tema de las competencias en materia de sanidad. Y por último intervendrá doña María Teresa Hernández Borges, que es la jefa de Servicio de Seguridad de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad. María Teresa pertenece al Cuerpo Especial de Administración Local, fue subcomisaria jefa de la Policía Local de La Orotava y actualmente ocupa el puesto antes señalado de jefe de Servicio de Seguridad en la Comunidad Autónoma de Canarias y es también licenciada en Derecho por la Universidad de La Laguna. Pues bien, una vez presentado a los ponentes, voy a comenzar a abordar el tema de las competencias de la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de sector primario. Antes de entrar a analizar un poco brevemente, porque luego lo abordará con más detenimiento la parte de agricultura Fernando Giralda y la parte de pesca en aguas interiores Antonio Lascano, conviene señalar que el Estatuto de Autonomía vigente, aprobado por Ley Orgánica 1/2018 de 5 de noviembre, estructura las competencias en el título quinto y dedica a todas las materias 10 capítulos, del artículo 94 al 164, y las engloba por materia, indicando respecto a cada una materia si las competencias se ejercen de forma exclusiva o si se ejercen solo las legislativas y las ejecutivas. El Estatuto de Autonomía del 82, en cambio, solo tenía 9 artículos y un título segundo dedicado a las competencias y las agrupaba no por materia, sino en función de cómo se ejercían las competencias. Esto es, si se ejercían de forma exclusiva o si la competencia era legislativa y ejecutiva. Pues bien, una vez centrado lo anterior y para ver si efectivamente tenemos competencia en materia, nuevas competencias en materia de sector primario, vamos a hacer una comparativa entre el Estatuto de Autonomía del 82 y el Estatuto de Autonomía vigente. Bien, pues en relación con esta cuestión, el Estatuto de Autonomía del 82 atribuía a nuestra comunidad autónoma competencia exclusiva en materia de pesca en aguas interiores, marisqueo y acuicultura, por el artículo 35,
y también competencia exclusiva, pero siempre de acuerdo con las bases y la ordenación general de la actividad económica en los términos del artículo 149.1.13 de la Constitución Española, en materia de agricultura y ganadería y también en materia de denominación de origen en colaboración con el Estado. Y por otra parte, y también por el artículo 32, le atribuía competencia legislativa y ejecutiva en materia de aprovechamientos forestales, montes y vías pecuarias y ordenación del sector pesquero. Bien, el Estatuto de Autonomía vigente de 2018 atribuye también a la comunidad autónoma competencia exclusiva por el artículo 131 en materia de agricultura y ganadería, incluyendo dentro de estas materias las de las forestales y la de desarrollo rural, y estableciendo, que eso es un poco novedoso respecto al estatuto anterior, una serie de materias que deben ejercerse dentro de la competencia general de agricultura y ganadería. Lo mismo ocurre con las competencias en materia de denominación de origen protegida, indicaciones geográficas protegidas y otras figuras de calidad, a la que dedica el artículo 132, atribuyendo el apartado 1, competencia exclusiva a la Comunidad Autónoma de Canarias, respetando, igual que en la de materia de agricultura y ganadería, la base y la ordenación de la actividad económica general atribuida al Estado por el artículo 149.1.13 de la Constitución. En cuanto a la competencia ejecutiva y legislativa en estas materias, esto es agricultura y ganadería y denominaciones de origen, indicaciones geográficas protegidas, le atribuye competencia legislativa y ejecutiva para establecer la planificación de la agricultura y la ganadería en el sector agroalimentario por el artículo 132 y la regulación y el régimen de intervención administrativa y de usos de montes, de los aprovechamientos y los servicios forestales y de las vías pecuarias también por el 132. En cuanto a si estas competencias, existe alguna novedad en relación con esta competencia entre el primer Estatuto de Autonomía y el Estatuto vigente, este tema lo abordará a continuación Fernando Giralda Brito. Por lo que respecta a la competencia en materia de pesca, actividades marítimas y ordenación del sector pesquero, que se aparecen reguladas en el artículo 131 del nuevo Estatuto de Autonomía, cambia un poco la sistemática seguida respecto a la competencia en materia de agricultura y en materia de ganadería y también de denominaciones de origen, porque así como esos preceptos, el 130 y el 132, atribuyen en su apartado primero las competencias exclusivas de la comunidad autónoma y dejan para otro apartado las competencias legislativas y ejecutivas, en las competencias en materia de pesca eso no ocurre, sino que se van alternando competencias exclusivas y no exclusivas, y además en muchos casos no se indica si estas se ejercen con exclusividad o si solamente tenemos la competencia legislativa y ejecutiva. Se dice en unos supuestos, pero no en todos. Así, respecto a la competencia en materia de pesca, que por cierto no son novedosas, sino que ya las viene ejerciendo nuestra comunidad autónoma desde el año 82 y con posterioridad, y de hecho todas esas competencias aparecen reflejadas en nuestro vigente reglamento orgánico, y además existen leyes y normativas en la comunidad autónoma que abordan todas estas materias, como la ley de pesca y el reglamento de pesca de Canarias. También hay normativas sobre el buceo recreativo y profesional. Pues el Estatuto de Autonomía, lo primero que llama la atención el 131 es que no aparece la competencia en materia de pesca en aguas interiores. Sí aparece la ordenación del sector pesquero, y así, por ejemplo, la ordenación del sector pesquero, sobre la que tenemos competencia en base al anterior estatuto y en base al vigente, competencia legislativa y de ejecución, le dedica el apartado 2, la letra A, y también el apartado 6, en la que se indica claramente que la competencia que ejerce la comunidad autónoma es una competencia legislativa y ejecutiva, y añade una serie de otras materias que entran dentro del título de ordenación del sector pesquero, como la de cofradía, construcción de buques, seguridad en los buques, etc. El apartado A del artículo, o sea, la letra A del apartado 2 del artículo 131
además de la ordenación del sector pesquero, también habla de la ordenación del sector recreativo. Con otros términos, no sabemos muy bien a qué se refiere el Estatuto de Autonomía, porque si estamos hablando de actividades recreativas en general o pesca de recreo, esta no se puede aludir a que es un sector de actividad, porque la pesca recreativa se ejerce sin ánimo de lucro. Puede ser que se refiera a otro tipo de actividades recreativas donde pueda haber una actividad económica. Estas competencias, dice el Estatuto de Autonomía, que la comunidad autónoma las ejerce de conformidad con la legislación estatal. A continuación, en el apartado 3, le dedica el Estatuto de Autonomía a una serie de actividades que se ejercen en el medio marino, como al marisqueo y la acuicultura, y le da la competencia para planificar y ordenar y gestionar el marisqueo, así como las instalaciones destinadas al ejercicio de estas actividades. Señala el Estatuto en relación con estas competencias que estas actividades se ejercerán dentro del espacio marítimo definido en el artículo 4, pero sin indicar cómo se ejercen, ya digo, dichas competencias. La competencia de marisqueo y acuicultura es una competencia que tenía la comunidad autónoma con carácter exclusivo por el anterior Estatuto de Autonomía, concretamente por el artículo 35. Luego también le atribuye competencia en ese espacio para la planificación, ordenación y gestión de la formación y las titulaciones en materia de recreo, deportiva y de buceo profesional. Asimismo, en el apartado 4 sí que el Estatuto de Autonomía vigente atribuye con carácter exclusivo a la Comunidad Autónoma de Canarias competencias para regular zonas protegidas o de especial interés para el marisqueo y la acuicultura y para el ejercicio de actividades recreativas, deportivas y de ecoturismo. Y también atribuye competencia exclusiva a la comunidad autónoma para llevar a cabo la inspección y control de todas las actividades anteriormente indicadas. Ya una vez indicado lo anterior, espero que más o menos resumidamente, le doy paso a Fernando Giralda, que abordará el tema de las competencias de la Comunidad Autónoma de Canarias en el vigente Estatuto de Autonomía sobre la agricultura, la ganadería, los aprovechamientos forestales, el desarrollo rural, las denominaciones de origen protegida indicaciones geográficas protegidas y otras figuras de calidad. Gracias, Anabel. Buenos días a todos y a todas. Yo me voy a ceñir, como ha dicho Anabel, a estas materias que figuran en este capítulo quinto, en concreto en los artículos 130 y 132. Ambas, la agricultura y la ganadería, han sido asumidas incluso por nuestro primer Estatuto de Autonomía de 1982, por el título, el artículo 148.1, séptima, de la Constitución Española. Y desde entonces han sido asumidas y, por lo tanto, ahora se han ampliado en el artículo que ya ha citado Anabel. Lo que sí me gustaría, si me lo permiten, es empezar por un poco la conclusión, ya que no tenemos demasiado tiempo, la conclusión que hemos extraído del análisis de estos preceptos. Y es que no hay ninguna novedad, bueno, sí hay una, que es en el 132, la de una competencia de legislación y desarrollo, pero en todo lo demás, lo que hace el nuevo estatuto es clarificar y concretar una serie de competencias que ya habían sido asumidas por nuestra comunidad autónoma mediante reales decretos y también luego han sido plasmadas en el reglamento orgánico de nuestra consejería, así como en leyes como la del Instituto Canario de Investigación Agraria y el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria, ambas de 1985 y de 2005. Pero en realidad este estatuto no hay una novedad de fondo, sino formal en cuanto a esta aclaración, que probablemente haya sido debida a querer una seguridad jurídica, por el principio de seguridad jurídica, pues haya sido puesta así. En cuanto a estos reales decretos de traspaso, se han contabilizado 18 en estas materias y incluso hay algunos referidos al ente preautonómico de la comunidad autónoma, que era la Junta de Canarias.
Desde ahí ya hay 2 decretos en el que empezaron a ser transferidas estas competencias y funciones. Ahora, y para ejemplificar lo que les acabo de decir, voy a entrar un poco más en detenimiento en los 2 preceptos que abarcan esta materia. En principio, en el de el 130 tenemos como competencia exclusiva en su apartado primero. Hay que comparar este precepto con el que teníamos en el anterior estatuto, en el que estaban incluidas en el título segundo simplemente y como en relativo a las competencias exclusivas de la comunidad autónoma. En el artículo 31.1, que simplemente y de forma muy genérica hacía alusión a las competencias de agricultura y ganadería. Esto también era una práctica habitual en el resto de estatutos de esas fechas, que se fueron aprobados por esa fecha, y la contraria, el detallar las competencias, como ocurre ahora en el nuestro, también es otra técnica que se ha venido utilizando en las reformas de esos estatutos aprobados con anterioridad. El apartado primero de este artículo 130 en el estatuto actual dice así: corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias la competencia exclusiva en materia de agricultura y ganadería, respetando lo establecido por el Estado en el ejercicio de las competencias que le atribuye el artículo 149.1, decimotercera, que está referido a las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, en la decimosexta, que está referido a las bases y coordinación general de la sanidad, y a la 23ª, relativa a la legislación básica sobre montes, aprovechamientos forestales y vías pecuarias, todos ellos de la Constitución española. Esta competencia incluye, en todo caso, según reza el artículo, es decir, incluye estas competencias, pero puede incluir otras más que ya están asumidas por nuestra comunidad autónoma. Es una lista que no es un número clauso y que se ve ampliada por las que ya disponemos de forma genérica en las materias que estoy comentando. A su vez, dentro de estas competencias limitadas en este artículo, hay unas que son más genéricas y otras que son más concretas. Y como ejemplo de genéricas tenemos la del apartado A, que es la regulación y el desarrollo de la agricultura, la ganadería y el sector agroalimentario, que como les he dicho antes, por ejemplo, ya está incluida ya viene incluida en nuestro reglamento orgánico. Hay otra en el apartado B que es mucho más concreta y exhaustiva, que hace alusión a la regulación y la ejecución de los procesos de producción, con especial atención a la calidad, la trazabilidad y las condiciones de los productos agrícolas y ganaderos, así como la lucha contra los fraudes en el ámbito de la producción, transformación, distribución y comercialización de los productos y elementos para uso alimentario, sin perjuicio de las competencias sobre denominaciones e indicaciones geográficas y de calidad previstas en el presente estatuto. En el apartado C, por otro lado, se relata la de regulación y mejora de las explotaciones y estructuras agrícolas, ganaderas y agroforestales. En el apartado D, la regulación de la participación de las organizaciones agrarias y ganaderas en organismos públicos canarios. Respecto a esta competencia, hay que decir que la comunidad autónoma tiene una asignatura pendiente y que debe de ser elaborado un proyecto de ley en el que se regule un procedimiento electoral para establecer esa representación, una vez extinguidas las antiguas cámaras agrarias. Por otro lado, en el apartado E se hace referencia a la sanidad vegetal y animal cuando no tenga efectos sobre la salud humana y la protección y el bienestar de los animales. Como curiosidad diré que estas fueron unas materias de las que se incluyeron en los primeros reales decretos de los que le hablé antes, preautonómicos. Se ve que había un interés especial en que fueran asumidas incluso por el ente preautonómico de la Junta de Canarias. En el apartado F se hace alusión a la ordenación, el desarrollo, el control y la certificación de las semillas y los planteles, especialmente todo aquello relacionado con los organismos genéticamente modificados. En el apartado G, a la investigación, el desarrollo, la transferencia tecnológica agrícola, ganadera, forestal y agroalimentaria, la innovación de las industrias agroalimentarias y de las explotaciones agrarias y la formación en estas materias. También está recogido, como las anteriores, en el reglamento orgánico de la Consejería y también fueron incluidas y asumidas desde esos reales decretos preautonómicos. En el apartado H, las ferias y los certámenes agrícolas, ganaderos, agroalimentarios y forestales. En el apartado I, el desarrollo integral y sostenible del medio rural. En el apartado J, la regulación y fomento y el uso de la biomasa. Esta última, el uso de la biomasa, es una figura novedosa
pero no debe entenderse como una competencia nueva, sino que ya estaba incluida en el título. Lo que pasa es que con el transcurso del tiempo se van incorporando a esas materias genéricas una serie de nuevas figuras como son estas que el Estatuto ha aprovechado para incorporarlas. En el apartado K, la recuperación, conservación y promoción de los cultivos autóctonos de Canarias. Y en el apartado L, la promoción de la producción integrada y ecológica. Esto es la primera competencia exclusiva a la que se hace alusión. En el artículo 132 se hace referencia a las denominaciones de origen e indicaciones geográficas y de calidad, también como competencia exclusiva, y decir que esta está incluida también y por eso ha podido ser asumida por la comunidad autónoma en el artículo de la agricultura y la ganadería de la Constitución española. En el anterior estatuto se hacía referencia a esta materia en el artículo 31.5, simplemente con el título Denominaciones de origen en colaboración con el Estado, de acuerdo con las bases y la ordenación de la actividad económica general y la política monetaria y crediticia estatal, y en los términos de diversos artículos de la Constitución. Mientras que en el nuevo, en el apartado primero de este artículo 132, se dice que corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias la competencia exclusiva sobre denominaciones de origen y otras menciones de calidad, respetando lo dispuesto en el artículo 141, 13, que es una competencia referida exclusiva del Estado al fomento del desarrollo económico de la comunidad autónoma dentro de los objetivos marcados por la política económica nacional. Esta competencia incluye, en todo caso, también lo mismo que lo anterior, puede que haya otras que ya estén incluidas porque la materia es muy genérica, la regulación de su creación y funcionamiento, el régimen de su titularidad, respetando la legislación de propiedad industrial, el reconocimiento de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas de calidad y de producción ecológica, la aprobación de sus normas reguladoras, las facultades administrativas de gestión y control sobre su actuación, la adopción de las medidas necesarias para proteger las menciones de calidad reconocidas por la propia comunidad autónoma, la promoción en el mercado interior de los productos agroalimentarios canarios de calidad diferenciada. Y en el apartado segundo de este artículo se hace referencia a que la Comunidad Autónoma de Canarias colaborará con las autoridades e instituciones nacionales e internacionales en la defensa y promoción de las menciones de calidad canarias. Y por último, voy a hacer alusión a lo que sí incluye una novedad, que es en el artículo 130, apartado segundo, donde se incluyen las competencias de desarrollo legislativo y ejecución. En el anterior, en el del 1982, figuraba el artículo 32.7, donde se decía que corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias el desarrollo legislativo y la ejecución de las siguientes materias: monte, aprovechamiento y servicios forestales, vías pecuarias y pastos. Y en el nuevo artículo del nuevo estatuto se dice que corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias la competencia de desarrollo legislativo y de ejecución sobre a. La planificación de la agricultura y la ganadería y el sector agroalimentario. Esta sí que es una competencia novedosa que se introduce ahora por primera vez en el Estatuto de Canarias. Y en el apartado B se incluye la regulación y el régimen de intervención administrativa y de uso de los montes, de los aprovechamientos y los servicios forestales y de las vías pecuarias de Canarias. Esto estaba en el Estatuto de Autonomía anterior, con menos contenido y redactado de otra forma. Sobre este último apartado B, destacar que si bien en el artículo 148.1 octava se incluye la competencia que puede ser asumida por las comunidades autónomas de los montes y aprovechamientos forestales, sin embargo, también en el artículo 149, 13 de la Constitución se incluye que al Estado le corresponde la legislación básica sobre protección del medio ambiente sin perjuicio de las facultades de las comunidades autónomas de establecer normas adicionales de protección. La legislación básica sobre montes, aprovechamientos forestales y vías pecuarias. Y sin embargo, la comunidad autónoma ha optado simplemente por elegir la competencia en desarrollo legislativo y ejecución sobre esta materia. Ya. Muy bien, gracias Fernando por tu intervención. Pasamos ahora a Antonio Lascano, que abordará el tema, como ya antes indiqué, de la pesca en aguas interiores en el nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias. Muchas gracias y buenos días. Como ya se ha dicho en la presentación de la jornada,
me ha correspondido tratar el problema surgido en relación con la competencia en materia de pesca en aguas interiores con la aparición del nuevo Estatuto de Autonomía. Y digo problema, pues, con la aprobación del vigente estatuto y tras un primer análisis que hace el Servicio de Régimen Jurídico de la Consejería de Agricultura sobre las competencias que en materia de pesca, acuicultura y marisqueo le atribuye el artículo 131, se aprecia que la regulación acometida en esta materia ha omitido hacer una referencia expresa a la pesca en aguas interiores como competencia exclusiva de la comunidad autónoma, al contrario de lo que ya sí ocurría en el anterior Estatuto de Autonomía, que sí reflejaba esa competencia exclusiva. Durante este proceso de estudio y análisis surgen una serie de preguntas y se genera un intenso debate en el seno del departamento, que finalmente concluye con la emisión de un informe por parte del Servicio de Régimen Jurídico y el traslado de este informe a la Viceconsejería de los Servicios Jurídicos a fin de que ésta emita un informe facultativo en relación con este tema. Entre otras cuestiones, durante ese debate nos planteamos las siguientes preguntas. ¿Mantiene la comunidad autónoma la competencia en materia de pesca en aguas interiores a pesar de que el título competencial no consta de manera explícita en el nuevo estatuto? Lo anterior significa que se ha producido un vacío legal respecto al ejercicio de estas competencias en la comunidad autónoma y si en ausencia de una atribución expresa a la Comunidad Autónoma de Canarias para el ejercicio de estas competencias, se podría entender que las asume por omisión el Estado, cuyas normas en consecuencia prevalecerían en caso de conflicto. Al objeto de delimitar el ámbito competencial de la comunidad autónoma en esta materia, cabe decir que con la nueva regulación, al no estar mencionada de manera expresa, pudiera entenderse que se han suprimido las competencias exclusivas que en materia de pesca, como dije antes, ya se otorgaban en el antiguo estatuto del 82 y que estaban reflejadas en el apartado 5 del artículo 30. De la misma forma, del tenor literal del artículo 131 parece que dichas competencias, además, vienen referidas en exclusiva por lo que a la pesca se refiere a la ordenación del sector pesquero. Así, a la hora de establecer el alcance y los límites competenciales en las materias de las que estamos hablando, interesa hacer un primer acercamiento a los conceptos pesca marítima y ordenación del sector pesquero y al contenido material que los integran. En relación con esta cuestión debe tenerse en cuenta que aunque el artículo 149.1.19 de la Constitución española recoge ambas competencias en el mismo precepto, y aunque las mismas puedan guardar cierta relación, lo cierto es que se trata de materias diferentes y sometidas a criterios de reparto competencial también distintos. Existe al respecto amplia y consolidada doctrina del Tribunal Constitucional que permite no solo diferenciar ambos títulos, sino que además proporciona una enumeración del conjunto de actividades que sirven como referencia para acotar el ámbito material concreto al que se refieren. Así, por una parte, el concepto pesca marítima aludiría, según la jurisprudencia constitucional, a la actividad extractiva de los recursos naturales pesqueros, la regulación de las características y condiciones de la actividad extractiva, así como, dado que es presupuesto inherente a esta actividad, el régimen de protección, conservación y mejora de los recursos pesqueros. Por otra parte, el concepto de ordenación del sector pesquero presenta otro contenido claramente diferenciado, cuál es la organización del sector productivo de la pesca. Sobre este punto, también la doctrina del Alto Tribunal ha perfilado este concepto al definir qué ha de entenderse por ordenación del sector pesquero, enumerando algunas de las actividades que además quedan incluidas dentro de este título. Dice el Tribunal Constitucional, a las comunidades autónomas puede corresponder, conforme al artículo 149.1.19 de la Constitución y a lo que dispongan sus propios estatutos de autonomía, competencias sobre la organización de este sector productivo. Por consiguiente, se enmarcan en el título competencial relativo al sector pesquero competencias tales como las referidas a las condiciones profesionales de los pescadores y otros sujetos relacionados con el sector, construcción de buques, registros oficiales, cofradías de pescadores o lonjas de contratación. Así pues, estamos ante dos competencias diferentes. Por un lado, la competencia en materia de pesca que alude a la actividad económica de extracción y utilización de los recursos pesqueros, bien sea la pesca marítima, esto es, la pesca que se desarrolla en aguas exteriores de titularidad exclusiva del Estado, bien sea la pesca en aguas interiores, que es la que puede corresponder a las comunidades autónomas por el artículo 148.1.11.
siempre que dicha competencia sea asumida por vía del Estatuto de Autonomía, lo cual, como ya ha quedado dicho, ocurrió en el Estatuto de 1982, en el artículo 30, apartado 5. Por otro lado, la competencia de desarrollo legislativo y de ejecución en materia de ordenación del sector pesquero, como título accesorio del anterior y referido a la regulación de fomento y control del sector técnico, humano, empresarial pesquero, y que también asumió la Comunidad Autónoma en el anterior Estatuto de Autonomía en el artículo 32, apartado 16. En cuanto a las competencias que en materia de pesca asume la Comunidad Autónoma, el vigente Estatuto no solo se aparta de la sistemática empleada en el resto del articulado dedicado al sector primario, sino que también lo hace de una manera radical respecto a la redacción dada al Estatuto de Autonomía de 1982, omitiendo su artículo 131, como ya se ha dicho, el uso expreso de los términos competencia exclusiva en materia de pesca en aguas interiores. Y en nuestra opinión, con además algunas imprecisiones técnicas como son el haber hecho una alusión reiterada que se hace a la materia de ordenación del sector pesquero en el apartado 2, letra A, sin aclarar que se trata de una competencia de desarrollo legislativo y ejecución, aunque sí es verdad que posteriormente en el apartado 6 hace una aclaración. Y respecto a los apartados 3 y 4, en los que no se especifica que la competencia en materia de marisqueo y acuicultura es exclusiva. En este punto resulta interesante un momento detenerse para analizar, aunque sea muy por encima, dado el poco tiempo que tenemos, cómo fue el largo proceso de aprobación del nuevo Estatuto de Autonomía y de esta forma apreciar la evolución que sufrió el texto desde que salió como propuesta de reforma del Parlamento de Canarias hasta su publicación definitiva. De esta forma podremos comprobar que algunos de los problemas detectados por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca o deficiencias técnicas, en palabras de la propia Viceconsejería de los Servicios Jurídicos en el informe facultativo que se emitió el 22 de junio del 2020 a solicitud de la Consejería. En ese texto no constaban las modificaciones que desde el Parlamento se remitieron al Congreso de los Diputados. Así, respecto al apartado 2, que es el que nos interesa principalmente, hubo 3 enmiendas al articulado, de las que finalmente prosperaron 2 y que lo modificaron para dejarlo en su actual redacción. Dichas enmiendas, si bien es cierto que en cierta manera vienen a demostrar y a dar respuesta al problema que se plantea desde la Consejería de Agricultura, el problema principal, vienen a demostrar que en modo alguno se pretendía cercenar la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma en materia de pesca en aguas interiores, sino más bien aclarar y fijar los límites respecto a la del Estado. No es menos cierto que el resultado conseguido fue el contrario. Se ha creado confusión y, en todo caso, en nuestra forma de entenderlo, se ha empeorado la calidad técnica del texto emanado del Parlamento de Canarias. En cuanto a la posible aplicación del artículo 149.3 de la Constitución española como cláusula de aplicación residual, esto es la hipotética asunción por el Estado de las competencias que no son asumidas por las comunidades autónomas, dado, vuelvo a decir, el tiempo que tenemos asignado y que no se trata de una cuestión pacífica, ni jurisprudencial, ni doctrinalmente, no entraré en profundidades respecto al análisis que se hizo en el seno de la Consejería de Agricultura. Pero sí es necesario destacar que tras el estudio realizado se concluyó que la supresión de esta competencia en el vigente Estatuto de Autonomía no suponía que fuera asumida por el Estado vía artículo 149.3 y, por lo tanto, nuestra comunidad autónoma mantenía, a pesar de todo, la competencia en dicha materia. Y ello por 2 razones. Principalmente por haber sido ya asumida en el Estatuto de 1982, en el artículo 35, como hemos dicho, pero además como consecuencia de la aplicación de la doctrina que respecto a la indisponibilidad de las competencias asumidas por las comunidades autónomas en sus estatutos de autonomía ha mantenido el Tribunal Constitucional al afirmar que las competencias autonómicas no son disponibles ni renunciables por la comunidad a la que le correspondan por vía estatutaria, a fin de evitar una posible inseguridad jurídica derivada de eventuales dejaciones competenciales por inadvertencia o por arrepentimiento de estas. O lo que es lo mismo, una vez asumida una determinada competencia por una comunidad a través de su estatuto, esta adquisición es definitiva e indisponible. Esta postura que mantuvo el Servicio de Régimen Jurídico de la Consejería de Agricultura posteriormente se vio refrendada por la de la Viceconsejería de los Servicios Jurídicos en el informe facultativo del que hablábamos antes.
Para finalizar, y habiendo quedado claro que la comunidad autónoma, a pesar de todo este problema surgido con la redacción del estatuto, que la comunidad autónoma mantiene la competencia en materia, mantiene la titularidad exclusiva de la competencia en materia de pesca en aguas interiores, a pesar de su ausencia en el vigente estatuto, como hemos dicho, hay que decir respecto a la solución del problema, la solución que se ha planteado, que existen diferentes posturas a la hora de enfrentar esta situación, pues mientras que la Viceconsejería de los Servicios Jurídicos entiende que bastaría con emplear los criterios hermenéuticos de análisis ordinarios para salvar la omisión de esta competencia en el texto, desde la Consejería de Agricultura se mantiene y se entiende que la apuntada solución de la Viceconsejería podría ser una solución coyuntural, pero que por evidentes razones de seguridad jurídica se debería instar cuanto antes una modificación del vigente estatuto con el objeto de incorporar de manera clara e inequívoca la citada competencia exclusiva. Muchas gracias. Gracias, Antonio, por tu intervención. Antes de pasar a la siguiente ponente, querría recordarles que pueden hacer preguntas que contestaremos, recordarles y animarles que pueden hacer preguntas en relación con las competencias abordadas que trataremos de resolver al final de las intervenciones. Muy bien, doy paso ahora a Elena Zárate, que abordará el tema de las competencias del Estatuto de Autonomía en materia de sanidad. Muchas gracias, Anabel, por tu presentación y también muchas gracias al ICAP por contar conmigo para impartir esta ponencia. El tema que me corresponde abordar se recoge en el artículo 141 del Estatuto de Autonomía de Canarias tras su reforma por la Ley Orgánica 1/2018 de 5 de noviembre con el título Salud, Sanidad y Farmacia. Comenzaré la exposición diciendo que la Constitución española, en el artículo 43, reconoce un derecho de los ciudadanos a la protección de la salud y la asistencia sanitaria. En cuanto a la distribución de competencias entre el Estado y la comunidad autónoma en esta materia, viene determinado por el bloque de constitucionalidad, que básicamente está constituido tanto por la Constitución como por los estatutos de autonomía. La Constitución, en el artículo 149.1.16, atribuye al Estado competencia exclusiva sobre la sanidad exterior, bases y coordinación general de la sanidad y legislación de productos farmacéuticos. Y, por su parte, el artículo 148 de la Constitución, cuando se refiere a las competencias que puedan asumir las comunidades autónomas en sus respectivos estatutos, en el apartado 21 se refiere a sanidad e higiene. El Tribunal Constitucional, en sentencia 32.983 de 28 de abril, viene a significar que entendemos por bases en materia de sanidad, y en este sentido, el objetivo de las bases de la sanidad es establecer una regulación normativa uniforme o una especie de denominador común a partir del cual las comunidades autónomas pueden desarrollar sus propias competencias. Fundamento jurídico segundo. En cuanto a los principios y criterios sustantivos generales en materia de sanidad, aparecen recogidos en la Ley General de Sanidad, Ley 14.1986, que básicamente recoge estos principios: la financiación pública, la universalidad y gratuidad de los servicios, los derechos y deberes de los ciudadanos y de los poderes públicos, la descentralización política de la organización de la sanidad en manos de las comunidades autónomas, la atención integral de la salud, procurando altos niveles de calidad debidamente evaluados y controlados. Se produce también una integración de la totalidad de las estructuras y servicios públicos de la sanidad dentro de lo que llamamos el Sistema Nacional de Salud. ¿Qué entendemos entonces por Sistema Nacional de Salud? Pues el Sistema Nacional de Salud es un conjunto coordinado de servicios de salud, tanto del Estado como de las comunidades autónomas, que abarcaría todas las funciones y prestaciones sanitarias que son responsabilidad de los poderes públicos. En cuanto a las bases y la coordinación general de la sanidad, que son competencia exclusiva del Estado, decir que son un conjunto de normas que recogen las condiciones y requisitos mínimos que persiguen la igualación básica de las condiciones de funcionamiento de los servicios públicos sanitarios. Incluiría la fijación de medios, de los sistemas de relación que permiten una información recíproca entre las distintas administraciones, la homogeneidad técnica de determinados aspectos, así como una acción conjunta de las autoridades sanitarias, estatales y autonómicas. Y en este sentido, la sentencia del Tribunal Constitucional 54
1990 de 28 de marzo. En cuanto a la sanidad exterior, que también es competencia exclusiva del Estado, tiene por objetivo la vigilancia, la prevención y la eliminación de riesgos para la salud con ocasión del tráfico internacional de personas, de mercancías, de animales, de especies vegetales en puertos, aeropuertos y puestos fronterizos. Es una competencia de carácter pleno y exclusivo para el Estado, sin perjuicio de que el Tribunal Constitucional ha destacado que en esta materia se debe dar una cierta coordinación o cooperación con las comunidades autónomas para que tenga lugar una actuación conjunta. En este sentido, la sentencia del Tribunal Constitucional 252-1988. La Constitución, en el artículo 149.1.16, infine, atribuye al Estado competencia normativa plena en los productos farmacéuticos. La sentencia del Tribunal Constitucional 71.1982 de 30 de noviembre viene a destacar cómo el Estado en esta materia tiene competencias normativas, leyes y reglamentos más amplias que las que con carácter general le corresponden en materia sanitaria. Si bien a las comunidades autónomas le corresponde la competencia ejecutiva en relación con los productos farmacéuticos, pero el propio Tribunal Constitucional, en sentencia 32.1983, destaca cómo sigue correspondiendo cierta inspección y control por parte del Estado sobre los productos farmacéuticos cuando esté en juego la seguridad pública. Fuera de estos supuestos, en los que no está en juego ni el comercio exterior ni la seguridad pública, la competencia de inspección y control de los productos farmacéuticos corresponde a las comunidades autónomas, y así lo manifiesta el Tribunal Constitucional en sentencia 54.1990, cuando hace referencia a que la distribución y dispensa de estupefacientes y psicotrópicos debe entenderse atribuida a la comunidad autónoma de Galicia en este caso, sin que el Estado pueda invocar ni los títulos de Coordinación General de la Sanidad, ni las bases generales de la sanidad interior. Además, la administración del Estado, sin perjuicio a las competencias de las comunidades autónomas y en coordinación con estas, también asume otros aspectos relacionados con la sanidad. Así, a título de ejemplo, podemos hablar del control sanitario del medio ambiente, de alimentos o productos que directa o indirectamente están relacionados con el consumo humano, la reglamentación, la autorización, registro y homologación de medicamentos de uso humano y veterinario, así como la inspección y control de los medicamentos de uso humano, requisitos técnicos mínimos de aprobación y homologación de las instalaciones y de los equipos, el fomento de la calidad en el Sistema Nacional de Salud, la formación sanitaria de posgrado en centros y unidades docentes acreditados o el sistema de información del Sistema Nacional de Salud. En cuanto a los principios relacionados con la coordinación sanitaria Estado-Comunidad Autónoma, destacar que vienen recogidos en la Ley General de Sanidad, la Ley de 1986, y también en la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, que es la Ley 16/2003 de 28 de mayo. Básicamente, estas leyes recogen tanto los instrumentos de coordinación, Estado-Comunidad Autónoma, como se crea un órgano de coordinación muy importante, que es el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en el que están representados tanto el Estado como las comunidades autónomas. En cuanto a la relación entre sanidad y seguridad social, destacar cómo precisamente la seguridad social tiene uno de los aspectos fundamentales de la seguridad social, precisamente se manifiestan los servicios sanitarios. Pero hay que destacar una idea o concepto, y es que al Estado lo que le corresponde es el régimen económico de la seguridad social, si bien en todo lo que tiene que ver con la organización de la sanidad, existe un sistema propio e independiente. En la sentencia del Tribunal Constitucional 124/1989 de 7 de julio, destaca precisamente la finalidad de esta competencia exclusiva del Estado sobre el régimen económico de la seguridad social, que es garantizar el principio de unidad presupuestaria o unidad de caja en garantía de la igualdad de todos los ciudadanos, de acuerdo con el artículo 41 de la Constitución. Por tanto, el Estado va a tener competencia exclusiva en relación con la gestión y administración financiera del sistema sanitario. De esta manera, el Tribunal Constitucional, en sentencia 46/1985, declaró inconstitucional, a través de un recurso de inconstitucionalidad, una ley del Principado de Asturias que establecía las tasas sanitarias. Y en parecidos términos también otras sentencias, como la 124/1989. Pero aparte de todo esto, la Constitución española atribuye una amplia descentralización en materia de la organización sanitaria, y así podemos ver cómo se atribuye a las comunidades autónomas una serie de competencias, como son
En primer lugar, la competencia de desarrollo legislativo y ejecución, eso sí, siempre en el marco de las bases estatales, de todo lo que tiene que ver con la sanidad interior e higiene. Le corresponde también la competencia de desarrollo legislativo y ejecución en el marco de las bases estatales de la ordenación de los establecimientos farmacéuticos, es decir, las farmacias, la ordenación de las farmacias. Distintos, sin embargo, son los productos farmacéuticos, en los que solo se le atribuye una competencia ejecutiva. Y sí que va a tener una amplia competencia la comunidad autónoma en todo lo que tiene que ver con las instituciones, servicios sanitarios y la coordinación hospitalaria. Por tanto, la competencia de la Comunidad Autónoma de Canarias en materia sanitaria es amplia porque, en definitiva, viene a tener todo aquello que no se atribuye a la competencia exclusiva del Estado, que, como habíamos recordado, viene a ser la sanidad exterior, las bases y coordinación general de la sanidad y la legislación de productos farmacéuticos. Entrando ya más específicamente en el análisis del artículo 141 del Estatuto de Autonomía de Canarias tras la reforma de la Ley Orgánica 1/2018, destacar cómo la Comunidad Autónoma de Canarias tiene las siguientes competencias. En primer lugar, una competencia exclusiva relativa a la organización, funcionamiento, evaluación, inspección y control de todos los centros, servicios y establecimientos. En segundo lugar, una competencia de desarrollo legislativo y ejecución en todo lo que tiene que ver con la ordenación, planificación, regulación y ejecución de servicios y prestaciones sanitarias, sociosanitarias y de salud mental públicos para toda la población y todos los niveles. En tercer lugar, también va a tener una competencia de desarrollo legislativo y ejecución en lo que tiene que ver con la ordenación y ejecución de la salud pública, la salud laboral, la sanidad animal, la sanidad alimentaria, la sanidad ambiental, epidemiológica. Asimismo, también el régimen estatutario y la formación del personal, así como la formación especializada. Le corresponde también la investigación científica y, en coordinación con el Estado, la investigación terapéutica y la ordenación farmacéutica. En cuarto lugar, va a tener solamente una competencia ejecutiva en lo que se refiere a los productos farmacéuticos. Y también tenemos que hacer referencia a los mecanismos de cooperación en lo que se refiere a los controles zoofitosanitarios en puertos y aeropuertos, la sanidad vegetal y la sanidad exterior. Y por último, hace referencia a que se ha transferido a la comunidad autónoma por Real Decreto 446/1994 de 11 de marzo la asistencia sanitaria a la seguridad social, es decir, lo que antes asumía la gestión que antes asumía el INSalud. Canarias tiene una ley propia en materia de ordenación sanitaria, que es la Ley 11/1994 de 26 de julio, de la que vamos a señalar cuáles son sus pilares fundamentales. En primer lugar, decir que se constituye el Sistema Canario de la Salud, que estaría formado por el conjunto de actividades, servicios y prestaciones tanto de titularidad pública como titularidad privada dirigidas a la promoción y protección de la salud, la prevención de la enfermedad y la asistencia sanitaria. En segundo lugar, se lleva a cabo una regulación general de todas las actividades, servicios y prestaciones, tanto públicos como privados, bajo el principio de complementariedad. Se apuesta por la mejora de la gestión pública bajo el derecho público y al mismo tiempo se garantiza el principio de igualdad de acceso de todos los ciudadanos a los servicios y prestaciones sanitarias. En tercer lugar, destacar cómo se parte de la libertad para el ejercicio de las actividades sanitarias, pero al mismo tiempo se constituye el Servicio Canario de Salud como organismo autónomo de carácter administrativo dependiente de la Consejería de Sanidad y al que le corresponde, que va a estar bajo la dirección y organización del Gobierno de Canarias, con la participación institucional también de cabildos y ayuntamientos. Le corresponde la promoción y protección de la salud, la prevención de la enfermedad y la asistencia sanitaria. En él se coordinan y se integran la totalidad de los medios y servicios, pero al mismo tiempo se establecen los principios de organización desconcentrada y de descentralización. Luego voy a hacer referencia también a cómo se relacionan las competencias de sanidad, seguridad social, inmigración y asistencia social, y vemos cómo son las relaciones entre el Estado y las distintas comunidades autónomas. Las materias se pueden abordar desde distintos enfoques, lo que permite claramente la colaboración entre el Estado y las comunidades autónomas. Y lo vamos a ver a través de un ejemplo práctico. El Real Decreto Ley 16/2012 de 20 de abril de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar su calidad, dictado en la época de crisis, en el año 2012, excluyó de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social a las personas extranjeras que se encontraban en situación irregular, a las que solo se les garantizaba
la asistencia en los casos de urgencia por enfermedad grave o accidente, asistencia de embarazo, parto o posparto o menores de edad. Antes de este Real Decreto Ley, el artículo 12 de la Ley de Extranjería del año 2000 garantizaba la asistencia sanitaria integral a los extranjeros en situación irregular simplemente con estar empadronados. A partir de este momento, el Estado solo garantiza la asistencia sanitaria de la Seguridad Social a aquellos que son cotizantes o asegurados de la Seguridad Social. Se plantea entonces un problema que tenía difícil solución porque excluyendo determinados sectores de la población de la asistencia sanitaria a la seguridad social, podía estar en juego la salud pública de la totalidad de la población. Ante esta situación, las comunidades autónomas, algunas siguieron el modelo estatal, pero otras se plantearon cómo dar protección a los extranjeros en situación irregular. Y la mayor parte de ellas exigieron una serie de requisitos, como que estos extranjeros estuvieran empadronados durante cierto tiempo, no tuvieran cobertura a través de otros medios y que no superaran determinados umbrales de renta para darles cobijo a través de la competencia autonómica en materia de asistencia social o servicios sociales. Destacar cómo el artículo 149.1.1, cuando se refiere a las bases o condiciones básicas, realmente solo trata de garantizar un mínimo denominador o la igualdad básica de todos los ciudadanos, pero no excluye en modo alguno que el sistema de sanidad pueda ser mejorado por las comunidades autónomas. El artículo 149.1.2 atribuye al Estado competencia exclusiva sobre nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo, pero eso no significa que cualquier materia que esté relacionada con todo esto sea competencia exclusiva del Estado. ¿Cuáles fueron entonces los títulos que adoptaron las comunidades autónomas para poder dar protección o dar asistencia sanitaria a los extranjeros en situación irregular? Pues básicamente, por un lado, el artículo 148.1.20 de la Constitución, que permite a las comunidades autónomas competencias en materia de asistencia social o servicios sociales. Además que las comunidades autónomas también tienen competencias de desarrollo legislativo en materia de las bases, o sea, de desarrollo legislativo de las bases del régimen económico de la seguridad social, y también tienen competencias de desarrollo legislativo y ejecución en la sanidad interior. Y todo ello permitió, por tanto, que las comunidades autónomas buscaran una fórmula a través de sus propias competencias para dar protección a los extranjeros en situación irregular. Y por último, voy a hacer referencia a temas que me parecen de gran actualidad, que es como todo lo que tiene que ver con el COVID, y que me parecen que pueden resultar de interés. El artículo 9.4 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa atribuye a los juzgados de lo contencioso administrativo la autorización o ratificación judicial de las medidas que las autoridades sanitarias consideren urgentes y necesarias para la salud pública y que impliquen privación o restricción de los derechos fundamentales. Merece, desde luego, una atenta lectura el auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 128-2020 de 8 de octubre o la sentencia dictada por este mismo tribunal 594-2020 de 28 de agosto, en el recurso de apelación 907-2020. Esta sentencia o este auto vienen a delimitar cuál es el papel que tienen los tribunales de justicia en relación con la autorización o ratificación de las medidas especiales adoptadas por las autoridades sanitarias en relación con la prevención del COVID. Y lo que viene a establecer este auto, su objeto, es una orden dictada por la Comunidad de Madrid, que es la orden 1273-2020, en ejecución de la orden comunicada por el ministro de Sanidad el 30 de septiembre de 2020, por la que se establecen actuaciones coordinadas en materia de salud pública para hacer frente al COVID. Pues bien, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid llega a la conclusión de que el papel que corresponde a los propios tribunales en relación con la autorización o ratificación de estas medidas es analizar su propia competencia objetiva y la cobertura legal de las medidas, el principio de necesidad y de urgencia, el principio de adecuación y el principio de razonabilidad. No, se trata de no imponer sacrificios innecesarios de los derechos fundamentales según criterios científicos y de establecer límites temporales geográficos también y de identificación de la población destinataria. Lo importante es que el tribunal entiende que solo tienen que intervenir los tribunales para autorizar o ratificar estas medidas sanitarias cuando impliquen privación o restricción de los derechos fundamentales. Cuando no estén en juego los derechos fundamentales, estas medidas van a ser ejecutivas desde el mismo momento en que son publicadas.
Es importante también, por tanto, atender al principio de proporcionalidad en función de los datos epidemiológicos. Y la conclusión a la que llega el tribunal es que la Constitución, en el artículo 81.1, establece una reserva de ley orgánica para regular los derechos fundamentales y una reserva legal que también establece el artículo 53.1 de la Constitución. Y viene a entender que las medidas que se habían adoptado en base al artículo 65 y 65 bis de la Ley de Cohesión, la ley de 2003, entiende que no son fundamento suficiente para la privación o restricción de los derechos fundamentales porque no se refieren específicamente a ellos, tampoco el artículo 3 de la Ley de Medidas Especiales de Salud Pública o el artículo 54 de la Ley 33/2011 de 4 de octubre en materia de salud pública. Destacar también las sentencias del Tribunal Constitucional 60/2010 de 7 de octubre, que establece que cuando se trata de derechos fundamentales es necesario que las medidas sean necesarias, idóneas para los fines, necesarias en la medida en que no existan medidas menos restrictivas y que sean proporcionadas. Y cuando también la sentencia del Tribunal Constitucional 5.981 de 13 de febrero o 169 de 2001 de 16 de junio, cuando se habla de la reserva de ley orgánica y se habla del término desarrollar, entiende que puede ser tanto una restricción directa como aquellos casos en los que afecta al modo, tiempo y lugar del ejercicio de los derechos fundamentales. Es importante, por tanto, que la previsión legal atienda a los supuestos y a los fines, que sea cierta y previsible y que sea justificada en la protección de otros bienes o derechos constitucionales. Destacar cómo las medidas adoptadas por la Comunidad de Madrid no fueron autorizadas o ratificadas por el Tribunal Superior de Justicia porque entendían que no tenían el adecuado respaldo legal, y esto trajo como consecuencia que el Gobierno de la Nación declarara el estado de alarma de la Comunidad de Madrid de acuerdo con la Ley Orgánica 4.981 de 1 de junio de estados de alarma, excepción y sitio. Y otra cuestión que puede resultar de bastante actualidad es que el artículo 46, tras la reforma del Estatuto de Autonomía por la Ley Orgánica 1/2018, recoge los decretos leyes autonómicos. Estos decretos leyes autonómicos no pueden afectar una serie de materias, entre ellas la regulación esencial de los derechos establecidos en el propio Estatuto de Autonomía. Y el Tribunal Constitucional, en sentencia 105/2018 de 4 de octubre, ha venido a entender que los decretos leyes autonómicos están sujetos a los mismos límites que los decretos leyes estatales establecidos en el artículo 86 de la Constitución, que no pueden afectar a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el título primero. Esta cuestión de si por decreto ley se puede afectar o se puede hacer una privación o restricción de los derechos fundamentales es una cuestión que tendrá que abordar el Tribunal Constitucional en los próximos tiempos, ya que ha planteado numerosos problemas en la práctica. Muchas gracias. Muchas gracias, Elena, por tu intervención. Y ahora, para finalizar la ponencia, le damos el paso a María Teresa Hernández Borges, que hablará del tema de seguridad en el Estatuto de Autonomía de Canarias. Muchas gracias por la presentación y por la invitación a participar en esta jornada. El tema que voy a tratar son las competencias en materia de seguridad y concretamente intentaré centrarme en 3 puntos concretos, que es la coordinación de las policías locales de Canarias, la seguridad privada y el sistema penitenciario. Aunque debo de empezar diciendo que todo lo que se refiere a servicios en materia de seguridad, ya sea en la esfera privada como pública, están supeditados al núcleo esencial de competencia exclusiva que viene atribuido al Estado en el artículo 149.1.29 de la Constitución española. Debo empezar haciendo referencia al que este nuevo Estatuto de Autonomía amplía las competencias en materia de seguridad respecto al anterior Estatuto del año 82. Concretamente, si nos vamos al artículo 148.1, se le atribuye a la comunidad autónoma el establecimiento de políticas de seguridad pública y de protección de personas y bienes en los términos previstos en el artículo 149.1.29 de la Constitución. Anteriormente, el Estatuto, en el artículo 34, limitaba las competencias en materia de seguridad a la vigilancia y protección de los edificios e instalaciones y a la coordinación y demás disposiciones o facultades en relación con las policías locales en los términos establecidos en la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, concretamente en el artículo 39.
que hacía referencia a la coordinación, o hace referencia a este artículo 39, a lo que es la coordinación en materia de policía local. Concretamente se limitaba a poder establecer normas marcos que tendrían que regular sus reglamentos de estructura y funcionamiento, a establecer y propiciar la homogenización tanto de medios defensivos como de uniformidad, incluso en el tema de las retribuciones, tema aún pendiente. También fijar los criterios de selección, de promoción y movilidad, y establecer también la formación de estas policías locales e incluso coordinar la formación profesional a través de una escuela de seguridad. Como novedades si bien las novedades se centran dentro de las competencias en materia de seguridad, se centran concretamente en la seguridad privada y en el sistema penitenciario, en sus artículos 150 y 151 respectivamente. He de hacer en referencia que en cuanto a hablar de la coordinación de policías locales, lo único que ha habido, que parece que le han dado más competencia en coordinación de policías locales, lo único que se ha modificado es el término empleado. Ahora se habla de una coordinación y ordenación general supramunicipal. Lo que siempre ha sido supramunicipal porque es de todos los municipios de Canarias que cuentan con policía local. Concretamente, en este aspecto de la coordinación de las policías locales, sí es verdad que a nivel supramunicipal y de colaboración entre las distintas policías locales, tengo que hacer referencia que en base a la modificación de esta competencia que ahora se le atribuye, que se le amplía, y antes tenía limitada, que se le amplía a la comunidad autónoma, ya permite que el consejero o consejera responsable en materia de seguridad, en este caso mi consejero, pueda autorizar la realización, formalización de convenios entre municipios limítrofes que reúnan la serie de condiciones que está estipulada en la Orden de Interior de 2010. Es decir, al menos tienen que ser municipios limítrofes, no contar con recursos suficientes y que la suma de la población no supere los 40.000 habitantes. Esta modificación también es a raíz de se introdujo en la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la disposición adicional quinta, con la Ley para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural. Y supone, desde luego, una importante mejora y para los municipios, para la seguridad de los municipios, más ahora que las policías, o sea, el número de policías locales a raíz de la aprobación de la prejubilación voluntaria de los policías que la integran, pues ha disminuido el número de ellos en toda la comunidad autónoma. Y concretamente ya esta posibilidad se recoge en el proyecto de decreto orgánico de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, concretamente en el artículo 49J, que contempla que el consejero o consejera podrá autorizar acuerdos de colaboración para la asociación de municipios con la finalidad de prestar servicios de policía local de conformidad con lo previsto en la disposición adicional quinta de la Ley Orgánica 2/1986 de 13 de marzo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Por tanto, esto implica que además de prestar servicios comunes entre los municipios limítrofes, pueden hacer uso de medios técnicos que les vendrán muy bien, como pueden ser sonómetros, pueden ser etilómetros, pueden ser aparatos para controlar la velocidad y demás. Entonces pueden incluso hacer compras conjuntas y tener material conjunto y de vehículos y demás y aprovechar un poco esta unificación. Bueno, no es una unificación porque cada uno sigue manteniendo su cuerpo de policía local, pero esos servicios comunes que pueden favorecer en determinados eventos e incidentes las actuaciones conjuntas de estos pequeños municipios limítrofes.
Después, ya respecto a la seguridad privada, que sí aparece como una nueva competencia, bueno, antes decir que también dentro de este capítulo se habla de la policía autonómica. La policía autonómica, no voy a hacer referencia a ella, pues bueno, hago referencia, pero que ya está contemplada. Y después, por otro lado, también en cuanto a protección civil y salvamento marítimo, que se incluye dentro de las competencias de seguridad, le otorga la competencia ejecutiva en materia de salvamento marítimo de acuerdo con la legislación estatal. A tal fin se establecerán sistemas de colaboración y cooperación con los servicios de salvamento marítimo dependientes del Estado. Volviendo al tema de la seguridad privada, que es novedoso, decir que toda esta actividad de seguridad privada es una actividad complementaria y subordinada respecto a la competencia exclusiva en seguridad pública, que la sigue manteniendo el Estado, y por tanto siempre está sometida a unos controles e intervenciones administrativas para poder ejercerse. En la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 86, establecía que, o establece que la CNP, bueno, el Cuerpo Nacional de Policía, llevará el control de estas entidades y los servicios privados de seguridad que se presten en todo el territorio. Pero una vez que se haga, ahora mismo todavía no se ha hecho efectivo ese traspaso, pero si se hace efectivo el traspaso y además está contemplado en el proyecto de decreto del reglamento orgánico de la Consejería, que se haga el traspaso en estas competencias de seguridad privada, se podría asumir, conforme establece el artículo 13 de la Ley de Seguridad Privada de 2014, la autorización para las empresas con domicilio social y cuyo ámbito de actuación esté centrado en Canarias, no las que tengan un domicilio social fuera ni que actúen para todo el territorio. Por tanto, habría que crearse un registro para llevar a cabo, o sea, para tener controladas todas estas empresas y darles la autorización. Igualmente habría que autorizar en los centros de formación de los vigilantes de seguridad y todo el personal y auxiliares de seguridad y todo el más personal de seguridad. Y una de las cosas más importantes sería, y que más trabajo implicaría desde el punto de vista policial, sería la inspección y sanción de las actividades que sean contrarias a lo que está regulado. Y a su vez también se debería de coordinar los servicios de seguridad privada con la Policía Autonómica, en este caso con el Cuerpo General de la Policía Canaria y con las policías locales de Canarias. Todo eso lo pueden ver con más detenimiento si quieren en el artículo 13 que les he mencionado. Después, en cuanto a la competencia penitenciaria, si bien aparece en el Estatuto de Autonomía, competencia del sistema penitenciario, no lo he visto por ningún lado en el proyecto de decreto de reglamento orgánico. Empezar diciendo que si bien esta es una competencia que en principio podría asumir cualquier comunidad autónoma, y ya explicaré ahora por qué, no ha suscitado un gran interés en las comunidades autónomas asumir esta competencia. Ya el País Vasco, por ley orgánica en el 79, Navarra en el 82, Andalucía en el 81 y Navarra en el 82, contemplaban la posibilidad de la transferencia de estas competencias en esta materia, pero nunca las han llevado a cabo, salvo Cataluña, que es la única comunidad de momento que se ha asumido esas competencias, que actualmente recogidas en el artículo 168 de su Estatuto de Autonomía de 2006. Si bien la gestión penitenciaria de prisiones, o sea, la gestión de prisiones, la asumió desde el 83. Y esto a pesar de que esta posibilidad de asumir estas competencias ya viene recogida en el artículo 148 de la Constitución, que dice que cualquier autonomía puede asumir esta gestión penitenciaria, hablamos de gestión nada más,
E igualmente la ley penitenciaria del 79 ya lo contemplaba, lo preveía, el traspaso de la gestión de esta competencia a aquellas comunidades autónomas. No ha sido de interés por las comunidades autónomas porque creo que es un tema bastante, vamos a decir, engorroso y complicado. Aunque debo de aclarar que esta gestión penitenciaria, por toda la polémica que ha surgido en torno a Cataluña, y que incluso cuando, bueno, en su momento querían suprimirle o quitarle esa competencia, es solamente, únicamente es de gestión. Y la gestión significa tratar de adaptar la realidad social penitenciaria a la comunidad autónoma concretamente. Por tanto, la competencia en materia de gestión penitenciaria para el territorio canario podría incluir, si es que deciden hacerlo, la capacidad para dictar disposiciones ejecutivas que adapten la normativa penitenciaria, especialmente dirección, organización, régimen, funcionamiento, planificación e inspección de las instituciones. También podría suponer la planificación, construcción y reforma de los establecimientos penitenciarios y la administración y gestión penitenciaria patrimonial de los inmuebles y equipamientos de los mismos. Y una de las cosas más importantes o más de relevancia desde el punto de vista social sería la planificación y organización del trabajo remunerado de la población reclusa, así como la ejecución de medidas alternativas en prisión, actividades de reinserción y demás. Simplemente decirles que para concluir, yo simplemente me he centrado más bien en las novedades y concluir diciendo que la asunción de estas nuevas competencias, más las competencias que ya se tienen en seguridad y emergencias y que ahora mismo están en manos de la Consejería, concretamente la Dirección General de Seguridad y Emergencias, donde yo trabajo, son unas competencias bastante complicadas. Implican desde la coordinación de los medios de emergencia, que se hace a través del 112, como todo tipo de gestión, de planificación de los planes de emergencia municipales, la aprobación de los mismos, también la coordinación de las policías locales, la policía autonómica, el tema de formación, que no solo incluye la formación policial, sino también incluso del voluntariado de protección civil y de otros colectivos, como pueden ser bomberos y demás. Por tanto, ahora mismo está sobredimensionada y la estructura actual no tiene capacidad para asumir, es mi opinión, para asumir todas estas nuevas competencias y habría que estudiar la posibilidad de hacer una estructura orgánica adecuada que al menos, y si seguimos el ejemplo de alguna comunidad que tiene asumidas estas competencias, habría que tener al menos una consejería de interior a su vez con diferentes direcciones generales que se ocuparan de poder llevar a cabo y ejecutar estas competencias que se le atribuyen en este nuevo Estatuto de Autonomía. Y aquí finalizo. Muchas gracias. Muchas gracias, Teresa, por tu intervención. Con esto damos por finalizado las jornadas de la ponencia sobre desarrollo de competencias sobre el sector primario, sanidad y seguridad. Han habido un par de preguntas en relación fundamentalmente con la materia de sanidad. Parece que no se ha animado la gente a hacer más preguntas sobre las demás materias. Le va a tocar contestar a Elena Zárate. La ponente, una de las ponentes que hizo la pregunta dice que no sabía, no se veía en el panel el nombre, en el panel de bienvenida, o no la reconocía la ponente sobre sanidad. Volver a aclarar que es Elena Zárate Altamirano, que es letrada del Consejo Consultivo de Canarias.
Las preguntas, Elena, si quieres casi que podrían unirse porque se refiere a si el Estado tiene la competencia exclusiva de inmigración, ¿cómo podemos exigir que cuiden esta entrada masiva de inmigrantes en patera? Y la segunda dice, por vía estatal, los recursos económicos que se aportan a la Comunidad Autónoma de Canarias, en el caso de esta entrada masiva de inmigrantes, ¿tendrá consecuencias en esta partida y se luchará por ella? Le cedo la palabra para poder responder a las preguntas. Bueno, la verdad es que me hace una pregunta compleja porque estos son fenómenos que de repente hay una afluencia masiva de inmigrantes en una zona, de repente hay otra zona. Posiblemente es un problema que tendría que abordarse a nivel europeo, no a nivel de cada uno de los estados. Pero en todo caso, dentro del Estado español, siempre la fórmula entiendo que es buscar los acuerdos de cooperación entre el Estado y la comunidad autónoma. La inmigración es competencia exclusiva del Estado, de acuerdo con el artículo 149.1.2. Por tanto, en principio, la solución sería buscar fórmulas de cooperación y concertación con el Estado, pero si estas fórmulas de cooperación, concertación con el Estado no dan solución, pues habría que buscar otras vías. Posiblemente habría que meditarlas muy bien, cuáles son esas vías para reaccionar, pero el ordenamiento jurídico normalmente da soluciones para los problemas. Unos posibles problemas a lo mejor se podrían abordar a través de los conflictos ante el Tribunal Constitucional, o incluso acudiendo a la vía contencioso administrativa, recurriendo contra la inactividad, aunque posiblemente los problemas son dinámicos y la vía judicial muchas veces no da la respuesta rápida que estos problemas requieren. Yo creo que la primera es intentar la fórmula de la cooperación Estado-Comunidad Autónoma, que entiendo que es la que puede dar una respuesta más rápida al problema, siempre en coordinación también, entiendo, con Europa, porque al final el problema de la inmigración no es un problema de un lugar concreto, es un problema que yo creo que se tiene que abordar a nivel global. Y si esas fórmulas en un momento dado no dan solución, pues tendrían que plantearse otras fórmulas jurídicas de solución, y posiblemente, ya les digo, que habría que estudiar qué posibilidades hay de plantear conflictos ante el Tribunal Constitucional o, en su caso, formular recursos contenciosos administrativos. Y dado que también la principal competencia es del Estado, pues la cuestión económica que pueda suponer para la comunidad autónoma, pues de alguna manera también a lo mejor se podría reclamar al Estado. Muy bien, muchas gracias, Elena, por tu respuesta. Espero que las personas que le hayan hecho la pregunta se queden satisfechos con la misma. Pues parece que no hay ninguna pregunta más en relación con esta ponencia. Si alguno de los ponentes quiere intervenir, añadir algo, aclarar algún tema, pueden hacerlo. Pues si no hay nada más al respecto, damos por concluida la jornada. Muchas gracias a todos por su participación y sobre todo muchas gracias a los ponentes por su intervención.